Muy buenas tardes. Seguimos en este tiempo cuaresmal, siempre dedicando unos minutos a estudiar la palabra de Dios. Al leer un pasaje bíblico para escuchar la voz del Señor, lo más importante es determinar qué nos quiere enseñar. Es cierto que hay pasajes muy claros y otros muy difíciles de interpretar. Además, cuando el contenido es una fuerte amonestación a no pecar, solemos pensar, Dios no me está hablando a mí. La Biblia abarca todos los temas que hacen a la vida de los seres humanos y muchos pasajes efectivamente no se relacionan contigo en un determinado momento. Pero cada vez que leas las Escrituras, el Espíritu Santo aumenta tu conocimiento de la voluntad de tu Creador, prepara tu conciencia y aumenta tu fe para que puedas obedecer los mandamientos. Esta introducción la hice para reflexionar en las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Efesios. Comienza con la siguiente invitación. Imiten a Dios como hijos muy amados. Vivan como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su escritura nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. A continuación, agrega la siguiente advertencia. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La sabiduría es poner el conocimiento en práctica, pues así sumamos la experiencia a lo aprendido. El creyente sabio sabe del peligro que le rodea. Es consciente de que su vida es como una barca frágil en un mar peligroso y se cuida. El apóstol Pablo afirmaba que los días eran malos, porque los cristianos eran perseguidos, encarcelados, sus bienes confiscados y muchos fueron condenados a muerte. Otros se mudaban a regiones más tranquilas. Hoy en día, el peligro está en una sociedad sin normas morales y abiertamente en contra de los mandamientos de Dios. Tendencias que intentan que al entrar en nuestros hogares puedan debilitar tu capacidad de discernir lo correcto de lo indebido. El Espíritu Santo nos exhorta a no vivir como necios, es decir, como las personas que se aferran a sus errores o a ideas y posturas equivocadas, insistiendo en ellas y demostrando poca inteligencia. Tampoco debemos ser insensatos, es decir, mostrar imprudencia, negligencia o inmadurez. En cambio, sí debemos entender cuál es la voluntad de Dios, cuidando nuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos cuidar nuestras conductas? Pablo nos enseña qué hacer y qué no hacer. Escribió una breve lista de pecados que debemos evitar. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propicio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. También él agrega no abusar del alcohol, y hoy en día debemos incluir las drogas y los medicamentos autorrecetados que producen adicción. En otras epístolas, Pablo escribió largas listas de pecados. En cambio, aquí nos recuerda los pecados que nacen en pensamientos indecentes e inmorales, relacionados con las relaciones sexuales y con los deseos obsesivos de poseer y disfrutar de la amplia variedad de productos para el placer y el confort que el mundo moderno ofrece. Esos pensamientos ya son pecados, pero si no los dominamos y desechamos, nos llevan a quebrar otros mandamientos. También Pablo menciona los pecados relacionados con el habla. Recalco este tema porque solemos olvidar que las palabrotas, las frases y los chistes de doble sentido, las burlas y los insultos son pecados a los ojos de Dios. Hay quienes se justifican diciendo que las malas palabras y los insultos son una descarga para calmar los nervios
o una expresión inevitable de una persona con un carácter fuerte. El Señor espera que tomemos control de nuestro temperamento y siempre contestemos con serenidad a las agresiones recibidas. La palabra de Dios también condena los chismes y el hablar mal de terceros ausentes, el quejarse sin razón y el contestar agresivamente, las insinuaciones y las mentiras supuestamente bien intencionadas. Muchos creyentes no creen que haciendo esto transgreden y ofenden al Señor. Tal vez no lo sepas o no lo recuerdas, que la queja constante también es un pecado. ¿Acaso no sucede que con casi cada persona que nos encontramos, la conversación comienza y se extiende con los lamentos por la inflación, los políticos, la inseguridad, la corrupción, las temperaturas muy altas o muy bajas, y toda una lista sin fin? Esto significa que en nuestro ánimo pesan más las dificultades e inconvenientes que las bendiciones que a diario recibimos. Y el ver mucho tiempo el vaso medio vacío puede conducirnos a murmurar en contra de Dios, sintiendo que Él es injusto porque nuestros problemas son mayores, o parecen serlos, que los de nuestro prójimo. Estoy seguro de que ya estamos convencidos que el Señor te habla a vos y a mí en estos versículos de Efesios para que corrijamos nuestras conductas en lo que cada uno esté errando. Sigamos el consejo que nos da Santiago diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Debemos establecer prioridades en el uso del tiempo para vivir relacionados con Dios, buscando hacer su voluntad. Tiempo para encontrar esa sabiduría en la única enciclopedia espiritual que existe. Tal como Pablo le escribió a Timoteo: desde la niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En la Biblia encontramos la sabiduría para esta vida terrenal y ser fieles para llegar a la vida celestial. Y no tenemos que hacerlo solos, pues Santiago nos revela que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar. Así es, podemos orar y el Espíritu Santo nos ayudará a ser más sabios si se lo permitimos. ¿Estamos convencidos de que el Señor se dirija a nosotros en este texto? Claro que sí. Y por eso les repito el último versículo. Anímense unos a otros, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alentémonos y ayudémonos mutuamente con los hermanos en la fe. Y siempre, siempre agradeciendo a Dios por hacernos sabios para caminar en sus senderos. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre de todos los creyentes, te pedimos que perdones nuestras dudas y enojos en los momentos en que no alcanzamos a comprender tus decisiones. Ayúdanos a imitar el ejemplo que Jesús nos dejó en su estadía terrenal, a crecer en sabiduría espiritual por medio de la comunión con el Espíritu Santo, quien aumentará nuestro conocimiento en la palabra, a conducir nuestras vidas según lo estableciste en tu ley, a ser ejemplo de fe y confianza en tu providencia para todos quienes compartan nuestro día a día. Restaura la salud de quienes estén afectados por alguna enfermedad, anima a quienes estén temerosos y angustiados por el futuro, protégenos de sufrir accidentes, evita que seamos víctimas de la inseguridad. Te rogamos especialmente que, sabiendo que nadie nos pueda separar del amor infinito de Cristo, vivamos con alegría, disfrutando las bendiciones y la paz que Él nos regala. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que la paz sea
hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.